Buenas, buenas. Buenas tardes, buenas tardes. Hoy, en el marco de la celebración por el natalicio de Clara González de Berenguer, la primera abogada panameña, vamos a tener este en vivo en compañía de la profesora y la doctora Ana Yancy Turner. Muchísimas gracias a todas las personas que están por unirse con nosotros. Vamos a darle rápidamente la llamada a la profe. Le mandamos la solicitud, nada más póngale aceptar. Eso, profa, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Irma. ¿Qué ha habido? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted, profe? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Sí, gracias a ti por la invitación y a las abogadas feministas de Panamá. Como no estamos a la orden, profe, nosotras siempre en admiración por todo su trabajo, por todos los aportes que usted siempre ha realizado a la carrera y por supuesto a las mujeres dentro de la carrera. Hoy estamos conmemorando un día muy importante. Hoy estamos conmemorando el natalicio de a quien nos debemos todas las abogadas, a quien gracias a ella logramos nosotras también obtener el derecho de poder participar en política, y es Clara González. Ahí la tienen un cuadrito atrás. Exacto. Y bueno, profe, quiero presentarla a usted, a todas las personas que nos están viendo ahorita. Este en vivo igual queda guardado para que después lo podamos seguir compartiendo y viendo desde otras perspectivas, desde otros lugares. Les voy a contar un poquito a las personas que nos acompañan quién es la profesora, la doctora Ana Yancy Turner. Ella es profesora de la Universidad de Panamá con más de 33 años de servicio. Ha impartido cursos de derechos laborales, de derechos humanos. Además, fue, creo que, la primera vicedecana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en el periodo del 2000 al 2003, y también defensora de los derechos de los universitarios de 2012 a 2013 y de 2015 a 2017. Además, ella es autora de varios libros, uno de los más importantes, Clara González, La mujer del siglo, en el 2006, y algunos otros. Además, organizó el Comité Clara González en la Universidad de Panamá en torno al reconocimiento de la figura de Clara González, y ha escrito muchas columnas de opinión en diversos periódicos. También nos acompañó en la Facultad de Derecho cuando estábamos en la USMA, haciendo también el Triángulo de la Abogada, un evento en conmemoración también a las mujeres que forman parte de esta carrera y a las transformaciones sociales que podemos llegar a realizar. Muchas gracias por acompañarnos, profa, en esta ocasión. Queremos llevar esta conversación bastante amena, bastante informal. Por aquí a veces nos pueden escribir algunas preguntas las personas, así que podremos ir, ir jugando con eso, pero vamos a comenzar con una pregunta sencilla para este día, básica, profe. Yo le quisiera preguntar acá de parte de AFEMPA, de Abogadas Feministas de Panamá, ¿cómo es que inicia la participación de las mujeres dentro de la abogacía panameña? Sabemos que no fue al mismo tiempo que los varones, pero ¿cómo ha sido la trayectoria de nosotras dentro de esta carrera, de esta profesión? Sí, Irma. Bueno, todo comenzó con la ley 55 del 17 de diciembre de 1924. Es la ley que permite a las mujeres ejercer la abogacía. Pero curiosamente, en este momento, 1924, solo había una sola mujer abogada. Fíjate, estaba buscando porque sí, en efecto hice ese libro, que bueno, es el que está aquí, Clara González, la mujer del siglo XX. Entonces encontré esta foto, fíjese, aquí aparece la promoción que se graduó en el año 1922 en la Escuela Nacional de Derecho. Entonces ustedes podrán ver allí 12 personas que se gradúan en la promoción de 1922 y una sola mujer.
que es la que está en el centro, y es Clara González de Beringer, ¿verdad? Wow. Bueno, encontré esa foto que salió en un recorte ahí del diario La Prensa hace muchos años. Bueno, entonces, con esta ley, ella, cuando se graduó en 1922, incluso estudia Derecho de 1919 a 1922, sabiendo de antemano que no podía ejercer la profesión, ¿no? Pero lo hace con una convicción de que algo iba a ser precisamente en contribución para que las mujeres pudiéramos participar directamente en la sociedad panameña. Entonces, una de sus primeras luchas cuando se gradúa es que se expidan las leyes, aparte del sufragio femenino, que ya sabemos que fue el artífice de la precursora del sufragio femenino que se obtuvo finalmente en el año 1945, cuando se le permite a las mujeres candidatizarse y votar, candidatizarse como candidatas a constituyentes y votar por constituyentes de caras a redactar la constitución política, que en efecto se aprueba en el año 1946 y consagra el sufragio universal, o sea, por primera vez en un texto constitucional. Entonces, volviendo a esta ley 54 del 1924, ella aboga desde que se gradúa por el sufragio femenino, pero entre otras cosas para que en todas las leyes que existían, porque estamos hablando de 1917, el año en que se expiden diversos códigos en el país, entonces todos los códigos, todas las leyes tenían algunas normas discriminatorias hacia la mujer. Por ejemplo, la mujer no podía participar en un juicio por jurados, no podía ser jurado, no podía practicar actos de comercio si era casada sin la autorización del marido, bueno, una cantidad de normas discriminatorias. Entonces, dentro de esa lucha por que se deroguen estas normas discriminatorias, ella lucha porque se apruebe una ley que le permita a las mujeres acceder al ejercicio de la abogacía. Entonces, se aprueba el 17 de diciembre de 1924 y al año siguiente es que le dan la idoneidad en la Corte Suprema. Entonces, ella es la única mujer graduada, pero eso se mantuvo así por muchos años. Ella es la única mujer hasta, no sé, en qué años, no sé qué, 30 y tantos años, ¿verdad? En 1930 y tantos. Entonces, que se da una que otra mujer que le dan la idoneidad. Entonces, eso ha llevado a que algunos consideren que ese día, 17 de diciembre, debería consagrarse como el Día de la Abogada, tal como lo han hecho en Perú, por ejemplo, que distinguen un Día del Abogado y un Día de la Abogada para conmemorar la expedición de esa ley. Bueno, eso es lo que te podemos decir de cómo inicia la participación de la mujer en la carrera, ¿no? Excelente, muchísimas gracias, profe. Aquí nos mandan saludos Cristian Brandao, dice que usted fue su profesora de filosofía de laboral, excelente profesora y persona. Isa también por acá nos dice, mi profesora, usted es muy querida, profesora. Y bueno, así comienza. Bueno, gracias, saludos a mis ex estudiantes. Sí. Claro que sí. Así comienza la participación de las mujeres y fue lento, fue un proceso lento, fue un proceso casi que rogado, le costó muchísimo a Clara poder ejercer su propia carrera, poder inclusive ingresar a la misma carrera, pero en contraste de cómo vivimos actualmente la situación, hay personas que dicen que hemos alcanzado muchas victorias, que ya tenemos una igualdad de derechos con los varones, que ya nos encontramos en una posición en donde podemos tener los mismos beneficios, pero evidentemente eso no es cierto. Si podemos decir las leyes anteriormente, sí lo decían mucho más taxativamente, como estas discriminaciones que usted nos menciona acerca de la mujer participando en los juicios o las mujeres participando en actividades comerciales. Hoy la discriminación puede ser un poquito más sutil o podría ser de otras formas. Entonces quisiera que nos dijera usted, profe, de su perspectiva y viendo este contraste de cómo éramos antes y cómo somos ahora, ¿qué retos usted cree que todavía persisten en la profesión del derecho para las mujeres? Bueno, Irma, podría decirte que para hablar de los retos de las abogadas,
no podemos pasar desapercibido de que vivimos en un contexto social y que más allá de los retos de las abogadas también tenemos que meternos en los temas que son condicionamientos sociales a nuestra participación política, nuestra participación económica, nuestra participación social. Entonces, no solo ver el aspecto de la participación como abogadas en el ejercicio de nuestras profesiones, sino que el contexto social también limita esa participación como abogada, ¿no? Entonces, yo te puedo decir, por ejemplo, que si no se resuelve el tema de la violencia De acuerdo. hacia la mujer, que aún persiste, entonces se dictan, sí, en relación con aquella época hemos avanzado, porque hay toda una legislación que derogó, o sea, que superó estas discriminaciones por las que combatía Clara González, ¿no? Las superó y trata de preservar la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, promover la participación política de la mujer, etcétera. Pero tenemos que aún, en términos legales, no hemos superado el tema de la violencia hacia la mujer, ¿no? Llámese violencia doméstica o familiar, llámese femicidios, llámese acoso sexual, llámese acoso laboral. Y por el otro lado, tenemos el tema de que el trabajo que se denomina de cuidados, Exacto. ¿no? El trabajo doméstico sigue recayendo en la mujer. Entonces tenemos unos estereotipos sociales. Sí, no sé, Irma, si estás soltera o estás casada, pero de repente la mujer, se casa, se une con su pareja y tiene que cargar, además de ver cómo va a ejercer la profesión, tiene que cargar con todo el trabajo doméstico y del cuidado de los hijos, porque la sociedad le ha asignado tradicionalmente esa función. Entonces eso la pone de salida en una desventaja en el mercado de trabajo a la mujer profesional. Fíjese, nosotros tendemos el 8 de diciembre, que es Día de la Madre, a exaltar todas esas grandes virtudes de nuestras abuelas, nuestras madres, las mujeres. Decimos, oye, fueron unas super mamás y todavía somos unas super mamás, super abuelas, super esposas. O sea, atender varios roles a la vez. ¿Qué tan difícil es? Entonces, no se trata de exaltarlo en el sí, es digno de admiración, pero no debemos repetir esta historia en que las mujeres tenemos que ser super mamás hasta cuándo. O sea, el trabajo de cuidados, en mi concepto, debe atenderlo el Estado. O sea, el Estado debe regular este trabajo de cuidados para permitir que las mujeres podamos realizarnos en nuestras carreras profesionales y también en la sociedad. Entonces, mientras eso no se resuelva, entonces tenemos ese reto, cómo seguir adelante en medio de estas situaciones estructurales que limitan nuestro papel en la sociedad y nuestra participación. El otro tema es la participación política. Importantísimo. Sí, Clara González luchó por el sufragio femenino. Podemos votar, pero ¿de qué vale? Hasta que se consagró en la ley la paridad electoral, en el código electoral. 50% hombres, 50% mujeres. Pero en la práctica, ¿de cuánto es la participación? Entre 10 a 20% en los cargos políticos, llámese diputados, representantes, alcaldes. Y entonces, lo peor, la mujer de suplente. O sea, ni siquiera asumiendo un cargo de principal. Sí, estamos participando políticamente, pero como suplentes de los varones. Entonces, ¿de qué vale la paridad si estamos por debajo? Entonces, eso pone un contexto social, pero como retos particulares, yo te podría decir, tenemos el reto de promovernos, las mujeres abogadas, sobre todo las más jóvenes, como profesionales con igualdad de capacidad que los varones. O sea, nosotras también tenemos que tener una autoestima donde, digamos, vamos a cometer estas tareas, este desarrollo profesional, pensando que tenemos esa misma capacidad que los varones. Entonces tenemos que tener esa autoestima en alto. Segundo, debemos tratar de incursionar en áreas que tradicionalmente han sido vedadas para las mujeres. Así es. Entonces, bueno, no es el caso de la abogada, pero por ejemplo, ¿cuántas mujeres
que están conduciendo aviones, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas? Muy pocas, porque siempre está la limitación que nosotras mismas nos ponemos. Ah, no, es que si tengo una familia, voy a tener que alejarme de ella, como piloto, etcétera. Entonces, tenemos esto de la necesidad de que incursionemos en áreas tradicionales que son vedadas a las mujeres, y en el campo del derecho, por ejemplo, en el tema penal, ¿no? Hay muy pocas mujeres penalistas, ¿no? Y entonces eso llama poderosamente la atención. A mí me llama la atención, o sea, si tenemos en materia de familia tantas víctimas de violencia doméstica, ¿no? Sí, Entonces, ¿quiénes tienen que atender a estas mujeres que son víctimas, mayormente víctimas? Los varones penalistas. Entonces, ¿qué está pasando allí? ¿No? irónico. Bueno, puede haber una serie de explicaciones allí, pero tenemos que incursionar en estas áreas. ¿Cuál pasa lo mismo Tenemos, con el posicionamiento de juezas, magistradas, en todos los ámbitos de justicia, en todas las posiciones, así sean juezas de paz, o así sean juezas municipales, o así sean distritales, o de la Corte Suprema, hasta del Tribunal Electoral? Hay una ausencia de participación de mujeres en esos cargos de toma de decisión, no solamente de participar como abogadas, sino también en quién resuelve los casos. Entonces, eso también obviamente nos va a afectar. bueno, pero eso que dices es interesante porque se da como una pirámide invertida. O sea, nosotros estamos en la base. Si usted analiza la composición del órgano judicial, la mayoría de los funcionarios son mujeres. O sea, estamos hablando como de las 2/3 partes. Wow. De los funcionarios judiciales son mujeres. Pero quienes están en la cúspide, entonces ahí se invierte, y si nos ponemos a ver, en este tiempo en que hay más mujeres que en otros tiempos, o sea, 3 magistradas en la corte, de 9, 3 magistradas, o sea, que en la cúspide el 30%, 33% mujeres, 66% hombres. Pero en la base es al revés, totalmente. O sea, del órgano judicial, 66% mujeres y 33% varones. Entonces, eso te demuestra la gran desproporción que hay en cuanto a nuestra participación en las entidades que exigen al profesional del derecho. Entonces, bueno, sí, sí, nos buscan porque somos muy organizadas, porque podemos organizar el trabajo, ver los trabajos de detalle, pero a la hora de la toma de decisiones no estamos mayoritariamente allí. Entonces, eso es lo preocupante y ese es el gran reto. ¿Cómo invertimos esa pirámide, verdad? Y que haya una correspondencia, o sea, proporcionalmente hablando, si somos el 60 y tanto por ciento en el órgano judicial, en la base, también debemos estar en ese porcentaje en la cúspide, Así es. ¿verdad? Entonces, bueno, ese es un problema que hay, Irma. De acuerdo con usted, profe. Recapitulando más o menos algunos de los retos que usted nos menciona, por supuesto, la violencia sistemática que viven las mujeres en todos los ámbitos de su vida, desde los más íntimos hasta los más públicos, la doble jornada laboral que tenemos las mujeres también y que debería, según usted, también ser una carga estatal. Para mí también debería ser una carga familiar proporcional. Los trabajos de Bueno, cuidado. eso sí tienes razón totalmente, me faltó, o sea, no supeditarnos también. Bueno, ¿cuándo el Estado se va a hacer cargo? Por ejemplo, promoviendo guarderías infantiles, facilidades para aliviar esa carga, sino que se comparta en el hogar por partes iguales, ¿no? Varón, mujer, esas tareas, ¿no? Entonces eso sí es muy importante también. También que nuestro rol no se ha visto solamente como suplidoras de alguna necesidad que tengan los varones, por ejemplo, ser una buena madre, una buena esposa, ser una buena hija. Y por supuesto, muy importante el hecho de que se ha cercenado nuestra participación política, que eso de por sí ya acarrea un montón de otras falencias que tenemos las mujeres. Paso a leer algunos comentarios que nos dejan por acá. Nos dicen que para poder regular esto y cambiar el pensamiento habría que volcar completamente el sistema educativo, pues eso es cierto. Nos indica Ángel por acá que en la ley 7 que establece el derecho a la participación de las mujeres en la Junta de privados y públicos a través de cuotas de género de un 30% y que ni siquiera eso se cumple.
Nos dice Nay, que le manda saludos, profe, que 7 de cada 10 mujeres se sienten solas en la crianza de sus hijos, según encuesta a 25.000 mujeres en Panamá. Sorprendente. Bueno, definitivamente que toda esta situación es muy preocupante. Fíjate sobre el sistema educativo que allí comentan, de que, bueno, la salida del sistema educativo. En el sistema educativo somos más mujeres que varones, ¿no? Entonces, si medimos el caso de la Universidad de Panamá, que es la universidad pública más grande y la que aglutina más estudiantes y todo, 80.000 estudiantes. Entonces, Wow. estamos hablando de que las 2/3 de quienes estudian en la universidad son mujeres, ¿no? Las 2/3. En la Facultad de Derecho disminuye, que puede ser como el 60, 65%, como 60%, digamos, mientras que el resto de la universidad, claro, hay carreras donde hay más mujeres que varones, muchísimo más, como enfermería, como trabajo social, educación. Entonces, si medimos eso en términos de qué pasa en la educación, hay más mujeres que varones estudiando, por lo menos en la universidad. Pero curiosamente, cuando vamos a los cargos directivos, como decías, por ejemplo, profesoras en la Facultad de Derecho, seremos si acaso 35%, ¿no? En el resto de la universidad sí hay más profesoras mujeres que varones, pero en la Facultad de Derecho no. Entonces, fíjate cómo es a la inversa. Si medimos cuántos se gradúan de Derecho, también son más mujeres que varones. Wow. ¿Cuántos obtienen idoneidad? Estaba preguntándole a la presidenta de la Comisión de la Mujer del Colegio Nacional de Abogados, la licenciada Dayana Bernal. Ella me decía que entre 52 a 57% Wow. de casi 30.000 abogados son mujeres. O sea, ya somos mayoría las abogadas en Panamá, ya somos mayoría, Wow. ¿no? Entonces, definitivamente que a nivel educativo se da esta situación, ¿no? Se dice, es que las mujeres son las que son más persistentes en terminar su carrera, se gradúan más, no solo que estudiamos o estamos con una mayor presencia en la universidad, sino que nos graduamos más. Asimismo, en cuanto a los graduados, tengo unas estadísticas aquí. 71% en el 2018 de mujeres nos graduamos o se graduaron en las licenciaturas en la Universidad de Panamá y en los posgrados cerca del 72%. O sea que Wow. crece. O sea, de 60 y tantos, 66% crece en cuanto a los graduados, 71%, 72%. ¿Ve? Entonces, el sistema educativo definitivamente que está Permitiendo que participemos. permitiendo que participen las mujeres participan en mayoría, pero bueno, si nos vamos al contenido del sistema educativo, hasta qué punto se reproducen los estereotipos de los roles tradicionales que debemos cumplir las mujeres, quizás se reproduzcan definitivamente. Entonces sí, en cuanto a contenido, debería revisarse esos contenidos, ¿no? De acuerdo con usted, que haya mucho más contenido de autoras panameñas, mucha más invitación a docencias mujeres, mucha más participación en decanatos de presencia de mujeres. Por aquí nos dice la compañera Herrera, esa doble jornada es un ejemplo de la importancia de la participación en el debate por la seguridad social sobre las reformas a la ley de la casa. Por supuesto que sí, en otros países esa jornada laboral de trabajo tiene una seguridad social también. Aquí en Panamá no la tenemos. Pero bueno, profe, vamos a pasar a la siguiente preguntita que quiero realizar. Yo sé que, por lo menos Clara, desde su momento, que era hace un montón de años, ella se autodenominaba feminista y para ese tiempo debía ser mucho más polémico que hoy en nuestros días, pero seguimos teniendo como esa estigmatización por querer defender nuestros derechos, por querer participar en igualdad de condiciones dentro de nuestra sociedad. Sin embargo, yo quisiera que era importante que haya esta perspectiva de género en la administración de justicia, porque es importante que haya mujeres feministas involucradas en la práctica del derecho. Es necesaria la práctica del derecho con perspectiva de género, profe.
O sea, definitivamente, ustedes vieron un fallo reciente, por ejemplo, donde absuelven al magistrado Arquesio Arias de una situación de violencia contra unas chicas en la comarca Cunayala, ¿no? Entonces, allí, bueno, hay unas normas, porque él, o sea, en ese fallo, la mayoría de los magistrados Lo hay, consideraban que se había cometido el delito, pero exacto. no tenía el quórum requerido, que eran las 2/3 partes de los magistrados. Por su Entonces, condición de diputado. ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó ahí? Entonces, definitivamente que tiene que incorporarse una perspectiva de género para ver. Entonces, los medios de comunicación asediando a las chicas que tenían que taparse la cara, y las madres fueron las que dieron la cara. O sea, ¿qué está pasando? ¿No? Allí, ¿dónde está la perspectiva de género? Porque si usted se mete a la página del órgano judicial, hay un montón de capacitaciones allí que se han dado año por año, y esto de la perspectiva de género se viene dando desde los años, quién sabe, 80 por allá, muchos cursos. Entonces, ¿qué ha pasado? O sea, en la práctica, ¿cómo interpretar esto? Bueno, asimismo tenemos el tema de la participación. Usted decía, sí, la mayoría de los magistrados de la Corte son varones, pero cuando nos vamos, por ejemplo, a los juzgados de familia, la Ujú. mayoría de las jueces son mujeres, juzgados de familia, de niñez y adolescencia. Entonces, todavía tenemos esta situación que las mujeres son las mejores para administrar justicia en el tema de niñez, adolescencia y problemas familiares. Entonces, ahí se está dando una situación, no sé, habría que examinar, ¿no? Diversos tipos de situaciones que se ventilan donde dan cuenta de que hay una ausencia de perspectiva de género. Eh, por el otro lado, ¿qué podemos decir? En eso que decías de la política de cuidados, nosotros decimos, por ejemplo, el caso de Uruguay, se expidió una ley donde el Estado asumía esa política de cuidado. Se ha calculado por parte de Naciones Unidas, por ejemplo, que si se tuviera realmente que contabilizar, porque dentro el aporte al PIB del trabajo doméstico está invisibilizado, nunca Así se es, cuenta. exacto. Pero si se tuviera que contabilizar en las estadísticas oficiales, significaría entre el 10 al 40% de aporte al PIB, al Producto Interno Bruto, el trabajo doméstico. O sea, Ese es la imagínense todo ese trabajo que recae en nosotras y que en la mayoría de las amas de casa no se les paga, ni siquiera se les reconoce la seguridad social. Entonces, hay que analizar eso, o sea, cómo vamos a ejercer la profesión de abogadas con esta carga encima, y que si no lo haces, entonces te estigmatizan, ¿no? Es que esa chica o esa señora, eh, no sé, no tiene claro sus roles. Mm. Fíjese, yo fui candidata, como bien lo dijiste, yo fui vicedecana en un momento muy difícil, el año 2000-2003, pero el decano en ese momento no era el candidato de mi nómina, sino que salió el de la nómina contraria. Ay, a la vida. Entonces, eso hizo que estuviera yo en una situación difícil, porque él me estaba hostigando permanentemente. O sea, yo vivo esa realidad, a pesar de que fui de las elegidas más votadas en la universidad. Él me hostigaba, no me dejaba ejercer el decanato, una serie de problemas. Y mira, te puedo decir, y además, así como Clara González se hizo feminista y dice, bueno, soy abogada y no puedo ejercer la profesión, no puedo hacer más de 4 cosas en mi país. Asimismo, en ese momento, yo digo que yo me hice feminista, Irma, porque yo entendí que, o sea, las mujeres somos un cero a la izquierda. Bueno, después, en el 2003, me candidaticé al decanato. Ujú. No, allí perdí las elecciones, fue escogido otro profesor, pero allí yo me di cuenta, pues, de que había un colegas que me decían, pero ¿para qué te vas a lanzar? Yo estaba, bueno, hace 20 años atrás, joven, se puede decir. Claro. Entonces, los colegas me decían,
Pero Anaya, ¿sí qué vas tú? ¿Por qué estás aspirando al decanato? Ve a cuidar a tus hijas, ve No, a cuidar tu casa. Entonces son los estereotipos. ¿Cómo una mujer va a lanzarse a un cargo que es tradicionalmente ocupado por varones? O sea, nunca ha habido una decana y yo fui la primera vicedecana, ¿no? Entonces hay como un rechazo, una estigmatización total. Imagínense, una facultad donde la mayoría de los profesores son varones, 60, 70%, donde nunca ha habido decanos varones, donde el voto es ponderado y el voto de los profesores vale 60%. Entonces, como que, bueno, yo lo hice por retar, por decir, por promover espacios claro, y decirle a las chicas, bueno, tenemos derecho, aunque yo sé que voy a perder con este sistema, pero tenemos derecho y vamos a hacer la lucha, ¿verdad? Entonces eso es importante. muy importante, claro que sí, profesora, Ajá. por contarlo. Estoy segura que todas las muchachas, todas las mujeres que nos están escuchando han vivido o viven a diario en algún momento alguna situación parecida en donde se han sentido rechazadas en su ámbito laboral. A mí, por ejemplo, desde la ciudad me han dicho mucho, yo adorno los lugares con la belleza, y estamos ahí para acompañar y para embellecer. Eso es mi propósito. Yo también tengo opiniones, yo también tengo una intención, yo también vengo a trabajar. Así hay que, Oye, Irma, me acabas de acordar, esa fue una frase que me dijeron cuando me lancé al decanato. Un profesor me dijo, pero Anaya, o sea, debes mantenerte en tu postulación a vicedecana, porque como mujer puedes adornar, esa palabra la utilizaron, o sea, puedes adornar y acompañar al decano, a sus actividades. Entonces, esa fue una palabra que a mí realmente me disgustó, claro que porque, o sí, sea, están subestimando nuestra capacidad, así ¿no? es. ¿Y qué pasó? O sea, nos están valorando en función de una cara, de un cuerpo, de nuestra capacidad de tener hijos, de resolver problemas domésticos, pero no en cuanto a nuestra capacidad intelectual, o sea, en otros ámbitos. Entonces, definitivamente que eso nos hiere como personas. Así es, profe. Por aquí nos dice Ramsés, y eso también tiene mucho valor. Hay varones que también quieren apoyar la causa y parte de eso es abrir espacio, abran espacio, permitan que las mujeres participemos en igualdad. Y nos comenta aquí, pienso que si hubieran más mujeres en puestos de tendríamos mejores resultados. Dice Miguel, me gustan las opiniones, el debate está bueno, compartir. Así que sí, Bueno, profe. Irma, en materia laboral, por ejemplo, las personas que administran personal a la hora de nombrar personal, ¿no? Se habla mucho de que, bueno, ¿por qué en el caso de Europa, por qué se recomienda contratar mujeres? Porque a veces estos prejuicios, no, las mujeres, por ejemplo, si son cargos o puestos donde se requiere fuerza física, tenemos que contratar varones. Si de repente hay chicas que están aspirando al puesto, dice, pero es que está muy joven, está recién casada, en cualquier momento sale embarazada y voy a tener que darle una licencia, no la voy a contratar, Eso ¿no? es discriminativo. Entonces, son discriminaciones que se dan definitivamente y no se está valorando el potencial. Entonces, se dice en el caso de los administradores de personal, las mujeres muchas veces somos más empáticas y tratamos de preservar, quizá por la forma como nos educan, a veces diferenciada, eso tiene también algunas ventajas, ¿no? Claro, Son menos personalistas y más así es, dadas al trabajo de equipo. así Bueno, es. tomamos en cuenta a los demás, somos más inclusivas, vamos a seguir adelante, vamos a tomar en cuenta todas las opiniones. A veces el varón tiende a ser muy personalista, no ser inclusivo, siempre el tema de la rivalidad. Bueno, claro que esto no aplica en todas las circunstancias, estoy hablando de algunas situaciones que pueden valorarse. Así es. Entonces, yo creo que sí es importante valorar todo el potencial que significamos las mujeres. Así es, profe. Y entramos simplemente a meter una perspectiva diferente de liderazgo en el país, porque la autoridad femenina jamás va a tener más liderazgo masculino, que son las cualidades que usted nos comenta, esta virilidad, esta individualidad de guerra.
quiero ganar, o yo soy mejor que tú, o vámonos a los golpes. El liderazgo femenino es muy diferente y eso hay que aprovecharlo. Eso tiene muchas ventajas para el crecimiento del país. Nos cuenta Yusi que casualmente la nueva decana de medicina mencionó en una entrevista que una de las razones por las que considera no postularse era por las responsabilidades de cuidar, mensajes de apoyo. También nos comenta Dayana, que nos acompaña aquí, la Dayana que estábamos comentando. Saludos, Dayana, que a partir del 2008 se formalizan las capacitaciones de género en la Corte. Irónicamente, le exigen a las y los jueces de la Corte trasciende. Curioso. ¿Les exigen qué? No escuché. Les exigen a las y los jueces, pero a nivel de la capacitación en género. Y, no, y bueno, para ir cerrando, profe, queremos hacerle la última preguntita de este gran conversatorio, y es en comparación al contexto social de los años 20 y el contexto que vivimos las abogadas hoy por hoy, ¿cree usted que hay cosas, obstáculos que no se han superado o que no han cambiado para las abogadas en la comunidad? Sí, bueno, ya dijimos que han cambiado muchas cosas en términos de que la legislación eliminó todas esas normas discriminatorias o no se incluyeron esas normas discriminatorias que fueron derogadas, que objetaba Clara González en su momento. Ahora se habla de la igualdad jurídica, eh, pero sin embargo hay limitaciones fácticas. Bueno, muchas veces no se cumplen las leyes, pero también la legislación tiene que ser ampliada precisamente para abolir esa violencia de género que se da. Por ejemplo, tenemos una ley 7 de 2018 que previene, prohíbe y sanciona los actos discriminatorios, y dentro de los actos discriminatorios la violencia de género, ¿verdad? Y sin embargo es una ley que no se cumple, ¿no? La ley se aprueba en 2018 y decía, en los 3 meses siguientes a la aprobación de la ley, todas las instituciones públicas y las empresas privadas deben pedir un reglamento donde esté claro un procedimiento para investigar el acoso sexual, el acoso laboral, la violencia de género, el bullying, el mobbing, etcétera. Y sin embargo en ningún lado se aprobó ese reglamento. También hablaba de que debía ser reglamentada por el Ejecutivo a los 6 meses siguientes. Tampoco fue reglamentada por el Ejecutivo. Entonces, definitivamente que esa es una tarea pendiente. El tema de la violencia de género no se ha superado. Correcto. Nosotros hemos estado planteando una campaña junto con sector sindical y la Fundación Clarezas, a la cual pertenezco, que Panamá ratifique el convenio 190 de la OIT. Este es un convenio que está planteando la eliminación de la violencia en el mundo del trabajo y el acoso laboral y acoso sexual en el mundo del trabajo. La ratificación de este convenio permitiría que hubiese una supervisión internacional, o sea, estamos hablando a través de los organismos de supervisión de la OIT, por ejemplo. Bueno, esta es una cuestión que planteamos en el tema de la violencia. En cuanto al tema de la participación política, o sea, obtuvimos el voto, pero sin embargo nuestra participación es muy limitada. Se había establecido el tema de la cuota electoral del 30%, y sin embargo ni siquiera se cumplió, porque siempre se establecía en el Código Electoral un mecanismo de excepción que era el que realmente se hacía la regla, y era que los partidos políticos reglamentaran, o sea, sujeta la cuota electoral a la reglamentación de los partidos políticos, cosa que no se daba, o bien con el tema de la paridad electoral, que las secretarías de la mujer certificaran que no habían mujeres postulantes para integrar las nóminas al 50%, por lo tanto se exoneraba la obligación de cumplir esto de la paridad, y en su lugar se postulaban varones, ¿no? Entonces, otra letra muerta. Entonces nosotros decimos, ahora mismo en la Asamblea Nacional
los diputados echaron para atrás todas las propuestas de reformas electorales que hizo la comisión de reformas, ¿no? Donde hay una participación de sociedad civil. Entonces, esto es inaudito que incluso haya ese tipo de contradicciones. Y porque entonces los diputados permanentemente echan para atrás todo lo que hace cada 5 años la comisión. Bueno, el presidente los llamó a capítulo, pero yo digo que incluso la comisión de reformas electorales se quedó atrás con esto de la paridad, porque lo que estaban planteando era alternación de hombres-mujeres en las nóminas para garantizar una mayor participación de las mujeres, incluso ya se quedó atrás con la elección chilena de constituyentes el 15 de mayo de este año, donde ellos garantizaron no solo la participación de mujeres en la nómina, sino en los resultados electorales. Entonces, ¿cómo lo hicieron? A través de un mecanismo donde obliga a que si el sexo que está sobre representado hay que bajar esas posiciones hasta que quede en igualdad con el otro sexo. Ejemplo, fueron 155 constituyentes que se escogieron, 155, de los cuales 77 tenía que ser de un sexo y 78 del otro, porque, bueno, como era un número impar, 77 y 78. ¿Y qué tú crees que pasó, Irma? Porque se dice, siempre en las elecciones salen electos más varones que mujeres, pero por primera vez en la historia salieron más mujeres que varones. O sea, en vez de la mitad, salieron más de la mitad, 84 mujeres y 71 varones. Wow. Pero ¿qué pasa? Cuando la gente del PNUD analiza esto, dicen, pareciera que el problema cultural no pesó allí, sino que los partidos políticos, como sabían que iban a una paridad en los resultados, se esforzaron porque esas candidatas mujeres fueran las mejores candidatas. Es la idea. Y entonces, una representante de Naciones Unidas dice, el problema de la subrepresentación de las mujeres no era cultural, sino un tapón de los partidos políticos que bloqueaban su ingreso. Esa es la conclusión a la que llegan. Entonces, imagínate, ya nosotros dicen que sí, es un estereotipo, pero es que los que están dirigiendo los partidos, que son varones, están bloqueando el ingreso de las mujeres. Pero bueno, ¿qué pasó allí en Chile? Como eran más mujeres que varones, hubo que bajar a las mujeres que estaban sobre representadas, o sea, 7 mujeres las bajaron y subieron a 7 varones que no salían, los subieron, de tal manera que quedaran 77 mujeres y 78 varones, o sea, la paridad. En los resultados, pero una convención constituyente dirigida por una mujer mapuche, una mujer indígena, ¿no? Entonces, si Chile lo pudo lograr, ¿por qué en Panamá no lo podemos lograr? ¿Y por qué tenemos que conformarnos con una nómina alternada cuando los resultados electorales van a ser otros? Entonces yo creo que tenemos que ver con miras más largas, ¿no? Y asumir ese ejemplo de Chile para lograr esa paridad. De acuerdo con usted. Es una de las cosas que podemos hacer, sí. Hay una responsabilidad también que tenemos las mujeres que estamos interesadas en estos temas, de romper este cascarón, de empezar a revolucionar el sistema, de empezar a decir que estamos aquí y que estamos listas para participar, de demostrar que somos las mejores opciones para ser postuladas también. Hay temas en la actualidad, y por lo menos son algunos temas que he estado viendo en la Asamblea, que también podrían afectar, por ejemplo, la esterilización todavía es prohibida, o bueno, no es permitida en total libertad para las mujeres mayores de 18 años, sino que tienen que cumplir con una serie de requisitos, además que los varones, para poder acceder a este derecho. Por supuesto, nos limita, porque si no podemos planificar nuestra familia, ¿cómo podemos planificar nuestro futuro? Además, también tenemos un proyectito de gestión menstrual, que es un tema internacional que está cogiendo bastante fuerza, en donde ya estamos normalizando nuestro proceso de gestión menstrual y diciendo que esto representa un gasto de la sociedad, no debería existir. Y por supuesto el tema de las reformas electorales contra los pocos alcances que se habían electorales, y por eso quiero hacer esta invitación a todas las personas que nos escuchan,
que estemos pendientes de las reformas que están puestas en alto. Se van a retomar de nuevo el miércoles que sigue y van a haber también el tarde de la asamblea para que sepan que las mujeres tenemos una voz, para que sepan que no estamos dispuestas a ceder y que los derechos que ya tenemos, si no los peleamos, los vamos a perder. Así que derecho por el cual no se pelea, derecho que se pierde, como dice mi compañera Yusi. Aquí nos dice, Elian, muchas gracias por la información compartida, muy valiosa. Ángel nos dice, súper interesante. Y nos pregunta Yusi también, profe, que si ya ha visto las elecciones en México, si tiene algunas consideraciones. Bueno, no he visto las elecciones, se está refiriendo a las elecciones de que medio término que se dieron, no sé a cuáles elecciones. Lo que sé recientemente de México fue que, bueno, aprobaron la decisión de las mujeres de poder decidir sobre su cuerpo. Ah, ok, sí, perfecto. Sí, me Sí, parece muy interesante. Ese tema ha estado avanzando bastante en América Latina, la legalización del aborto en ujú, Argentina, en Sudamérica, ahora en México. Entonces me parece muy importante, ¿no? Porque ese es el otro aspecto, los llamados derechos sexuales y reproductivos que deben reconocerse a las mujeres, ¿no? así es. Definitivamente. Bueno, profe, le agradecemos por el tiempo en este sábado. Vamos a dejar este en vivo aquí montado para que pueda seguir compartiéndolo y viéndolo en cualquier otro momento. Pero les agradecemos detenerse un ratito a personas que estuvieron aquí para comentar de Natalia González, la importancia que las mujeres juegan en la política y en la sociedad. Un abrazo, profe, algo muy cordial y agradecido siempre. Sí, muchas gracias Irma y saludos a todos los que nos escucharon, todas las chicas, las abogadas. Nos vemos, ex estudiantes, muchos saludos. Hasta luego, profe, gracias. Saludos.